Este aspecto es muy interesante, ya que la tráquea no tiene tanta regulación en cuanto al espacio, ¿no? Tiene una ligera regulación, pero también en ese sector donde le falta cartílago aparecen las glándulas que están en la adventicia y que están también en la submucosa, que son glándulas seromucosas, con conductos excretores que se van a abrir en la superficie traqueal. Esto es interesante, miren ustedes. Entonces, aquí podríamos mencionar, ¿verdad?, qué estructuras histológicas están presentes en esa zona desprovista de cartílago hialino de la tráquea. Dos componentes histológicos, ¿no? A no olvidarnos. ¿Cuál sería? El músculo liso y las glándulas seromucosas. Entonces, ahí está ese aspecto importante que habría que subrayar, que están en la adventicia y que están tanto en la submucosa. Entonces, toda la explicación que hemos hecho para la tráquea en la anterior clase, en esta oportunidad vamos a hablar con la misma característica, solamente que el diámetro es menor para los bronquios extrapulmonares. ¿De acuerdo? Si vamos a preguntar cuál es la histología de los bronquios extrapulmonares, es lo mismo que la tráquea, con las mismas características histológicas que hasta aquí hemos mostrado. Nuevamente, la parte de la mucosa de la tráquea, miren, ese epitelio respiratorio muy importante con células caliciformes, más abajo un tejido con la lámina propia, un tejido conjuntivo laxo, y la presencia de estas glándulas, miren, importantísimas, que están inclusive mucho más abajo. Esta es la parte de la submucosa ya, ¿no? Y más abajo el cartílago, ¿verdad? Amplificando aún más ese epitelio que es parecido al de los bronquios extrapulmonares, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Pero hemos visto varias categorías de células acá. Miren las fibras colágenas elásticas, vénulas y las glándulas de la submucosa. Lo mismo acá, miren, para significar las mismas características. Ahí está, las glándulas serosas, seromucosas, de secreción líquida, podemos decir, que se abren en la superficie y que ayudan, ¿no?, a la producción de moco, mucina en la parte superficial de estos conductos o vías aéreas. Más abajo, miren la proliferación de las glándulas, ¿no?, más serosas que mucosas, ¿cierto? El pericondrio y el cartílago hialino correspondiente. Aún así, en esta otra imagen, con las mismas características de la misma tráquea, los bronquios extrapulmonares. Aquí también lo mismo, a ver, tengo varias, y lo mismo podemos observar con las características ya mencionadas con diferentes colores. Pero el árbol bronquial que hemos ido hablando, de los bronquios extrapulmonares, que son dos, uno para el pulmón derecho y otro para el pulmón izquierdo, empieza a manifestarse el árbol bronquial con ramificaciones, miren, importantísimos para cada segmento broncopulmonar, ¿no? 10 en el derecho y 9 en el izquierdo. Esto es importante. Tenemos dos pulmones, derecho e izquierdo, entonces para el pulmón derecho irán 10 y para el pulmón izquierdo son 9. Rodeados, claro, del tejido que vamos a ir mencionando segmental. Las ramificaciones mayores, miren, esto es interesante, 7 bronquios, porque ustedes han visto que la organización del árbol conductor del aire de bronquios extrapulmonares van a dividirse en bronquios intrapulmonares. Y los bronquios intrapulmonares van a empezar a dividirse en conductos menores llamados bronquiolos. Y los bronquiolos van a tener diferentes características hasta formar los bronquiolos interloculares, intraloculares, los bronquiolos terminales hasta los bronquiolos respiratorios. Así es la sistematización.
Sin embargo, vamos a ir viendo cómo se van a dividir ese árbol bronquial. Ramificaciones mayores en 7 bronquios. Estos son los bronquios intrapulmonares. Y luego ramificaciones menores que son 14 bronquiolos, 6 y una terminal. Bien, este término terminal se refiere al último calibre del bronquiolo antes de echar al lobulillo. Porque cuando ingresen en el lobulillo van a existir bronquiolos respiratorios. Les voy a mostrar un esquemita, enseguida van a entender lo que estoy más o menos tratando de compartir con ustedes. ¿No? 6 más 1 serían 7 respiratorios. 7 respiratorios. Los bronquiolos carecen de cartílago, esto es importante. Hasta los bronquios intrapulmonares podemos decir que tienen cartílago. ¿Se acordarán que yo dije que la tráquea tiene misma histología que los bronquios extrapulmonares? Es decir, tienen anillos traqueales, todo. Pero cuando ingresan dentro de los pulmones los bronquios intrapulmonares, lo que varía son algunas características. Primero, que el calibre va disminuyendo, pero en segundo lugar, lo más notorio que hay que destacar en los bronquios intrapulmonares es que ya no hay cartílago en forma de C. El cartílago ahora se segmenta en pequeños islotes de cartílagos, llamados placas cartilaginosas. Esto es lo diferente en cuanto a los bronquios intrapulmonares y extrapulmonares, ¿no? Histológicamente, entonces, diremos, ¿cuál es el tejido? ¿Qué partecita es la más destacable? Hay otras cosas más, claro que les voy a decir enseguida. La presencia de músculo liso, por ejemplo, ¿no? Pero hay que denotar que este cartílago en forma de C que está en los bronquios extrapulmonares, en los bronquios intrapulmonares ya no está en forma de C, está en forma de placas cartilaginosas. Esa es la gran diferencia entonces que vamos a ir mostrando nosotros conforme vayamos desarrollando. Aquí está la histología de los bronquios. Veamos, ¿tiene una mucosa? Sí. Con el mismo tipo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Aspecto que va a cambiar en los bronquiolos, como van a ver. Tiene una membrana basal y una lámina propia, con la misma característica, miren. Tejido conjuntivo laxo, con fibras elásticas, porque estos tubos tienen que ligeramente distenderse, que se transforman en túnica submucosa. Tiene una capa muscular y anillos de células musculares lisas y glándulas bronquiales que de la misma manera van a estar presentes en los sitios donde no hay cartílago. ¿Por qué? ¿Por qué decimos no hay cartílago? Porque son placas cartilaginosas, así como islotes. Ya no es en forma de centro del cartílago, ¿no? Son placas cartilaginosas. Entonces ahí, en vez donde hay cartílago, aparecen estas glándulas que vamos a notar que son seroso-mucosas también. Aquí podemos ver de un dibujo más o menos lo que constituía estas placas cartilaginosas. Vean ustedes, ya no es un anillo en los bronquios y en esos segmentos aparecen glándulas, ¿no? Y músculo liso que empieza a aparecer también en mayor proliferación. Claro que en la tráquea, en los bronquios extrapulmonares, habíamos visto parte del músculo liso que se desarrolla en ese sector donde se trunca el cartílago en forma de C. ¿Se acuerdan? Ahí veíamos músculo liso y las glándulas seromucosas que aparecían. Pero ahora, las glándulas seromucosas están en los sitios interrumpidos del cartílago, pero también en esos sitios interrumpidos empieza a aparecer músculo liso que en los bronquiolos, que ya no tienen cartílago, reemplaza al cartílago el músculo liso. Y ese músculo liso es conocido en algunos libros, como el Jennifer, está muy bonito ese libro también. Dice, el músculo de Reisenstein, así.
Se lo conoce como el músculo de Reims-Seinfeld. Aquí, para pues confirmar que la histología de los bronquios, los extrapulmonares se parecen muchísimo, ¿no?, a la tráquea, pero ya en los bronquios intrapulmonares, si bien tiene ese mismo tipo de epitelio respiratorio, aún una membrana basal, una lámina propia y algo de su mucosa que va formándose. Y miren, ahí está el cartílago hialino, pero en forma de placas, ya no es forma de C, y en esos sitios interrumpidos las glándulas seroso-mucosas, ¿no? Ahí también podemos ver bien un corte transversal de un bronquio. ¿Y qué es lo que encontramos? Ahí está una placa cartilaginosa. Miren, allí está. Una placa cartilaginosa. Miren, este es el epitelio respiratorio. Aún conserva así la lámina propia. Pero ahí están los discos o placas cartilaginosas que ya no son formación de C, son interrumpidas y aparece el músculo liso. Y aparecen las glándulas en esos sitios también, donde ya no hay continuidad del cartílago. Este dibujo, esta laminilla, perdón, nos puede notar cómo es la organización de ese bronquio intrapulmonar. Primero, el epitelio respiratorio, cilíndrico, subretractado ciliado, todavía hay celos caliciformes, la membrana basal, la lámina propia, vean ustedes, con la presencia de fibras colágenas, elásticas, todo eso. Y aquí están las placas cartilaginosas, como unos islotes, miren, ya no hay forma de C, para nada. Y en ese sitio aparecen, en ese sitio interrumpido entre cartílago, las glándulas serosas mucosas, seromucosas. Entonces, y más abajo el músculo liso, ¿no? Músculo liso y finalmente afuera la bronquicia. Esta es la histología de los bronquios extrapulmonares. Si yo dijera entonces, son características histológicas de los bronquios intrapulmonares, ¿qué diría? Inciso A, tiene presencia de epitelio respiratorio. Sí. Tiene lámina propia. Sí. Tiene discos, ¿cómo diría? Tiene placas cartilaginosas. Sí. Pero si les pusiera ahí, identifica que no corresponde, y por ahí les pusiera, tiene cartílago en forma de C para los bronquios intrapulmonares, para nada, ¿no? Ya no hay en ese disco, ese cartílago en forma de C. Son islotes de cartílago. Y les pusiera tal vez también para, como otro inciso, en los sitios donde se interrumpe el cartílago, presenta glándulas serosas, mucosas, más serosas, ¿no?, que mucosas. Sí, ¿verdad? Tiene esas glándulas. Porque si les dijera ahí, hay ausencia de glándulas serosas. No, más bien tiene, ¿no? Tiene. Entonces, vean ustedes las diferencias entre bronquios extrapulmonares e intrapulmonares. Entonces, no nos olvidaremos, estas son las diferencias histológicas de los bronquios extra con los intrapulmonares, ¿no? Lo que tienen en común será el epitelio respiratorio. Lo que tienen en común será tal vez la membrana basal, el corio o lámina propia, hasta ahí tal vez. Pero ya en la parte del cartílago es donde hay diferencias, ¿no? Y la presencia de las glándulas también y el músculo liso. Listo, ahí están los bronquios. Entonces ya hemos hablado de los bronquios a mayor aumento, vean ustedes. A veces en esa lámina propia aparecen también nódulos linfoides, eso es interesante. Siempre en algún sectorcito va a estar ahí, en la lámina propia, algunos nódulos linfoides. Bien, pero los bronquios intrapulmonares se dividen en ramas más pequeñas llamadas bronquiolos. Pero miren la significancia histológica ahora de los bronquiolos. El epitelio ahora cambia. Ya no es epitelio respiratorio.
Esto, por favor, apúntenlo muy bien. El epitelio respiratorio está presente en la tráquea, está presente en los bronquios extrapulmonares, está presente en los bronquios intrapulmonares. Pero cuando ya son bronquiolos, ya no hay epitelio respiratorio, el cilíndrico es el rectificado ciliado, ya no, por favor, eso sí. Ahora el epitelio es solamente cilíndrico, ¿me entienden? Desaparece el cartílago. Ya no hay ni siquiera islotes de cartílago. Y en vez de cartílago, va a empezar a aparecer músculo liso, ¿no? Ocupando su lugar, aparece el músculo liso. ¿Qué les parece de disposición circular helicoidal? Entonces, otro ocupa su lugar, como diría la canción, ¿no ven? Otro ocupa su lugar. Bueno, entonces, ese otro que ocupa su lugar es el músculo liso en vez de cartílago. Entonces, ojo con eso. Y sigue teniendo sus glándulas que van a ser más serosas, que van a desembocar en la superficie para proveer, ¿no es cierto?, de una lubricación en la superficie. Ahora, en ese epitelio predominan células ciliadas y aparecen unas células en los bronquiolos llamadas las células claras. Esto es interesante, miren ustedes, se acordarán en el epitelio de la tráquea, habíamos mencionado como unas 5 categorías de células, ¿se acuerdan? Yo dije, hay células con cilios, ciliadas, hay células caliciformes, hay células basales, pequeñas, que van a multiplicarse, son como células madre, que van a reemplazar. Hay células inmunológicas, las células K del Kultinsky que habíamos mencionado. Existen células en cepillo, ¿se acuerdan o no? Esas células hemos mencionado, claro, pero esas son típicas del epitelio respiratorio, cilíndrico certificado ciliado, de ese tipo de epitelio. Es decir, de la tráquea, los bronquios extrapulmonares y los intrapulmonares. Hasta ahí no tengo lío. Todo ese tipo de células y epitelio hemos señalado. Pero ahora estamos hablando de los bronquiolos. Y hay diferencias interesantes histológicas. Lo primero, su epitelio ya no es respiratorio, cilíndrico, ya no. Es solamente cilíndrico. Nada más. Pero en ese epitelio cilíndrico hay células ciliadas todavía. Ya no es pseudoestratificado, pero aparecen unas células claras, que algunos libros, no sé si por la traducción, dicen declaran. Declaran, no de declarar nada, sino que aparte de y aparte clara. ¿Listo? Enseguida vamos a ver con estas células claras lo que queremos decir. Aquí está la sistematización de los conductos. Estamos hablando de estos bronquiolos, de estas ramas inferiores, y luego entraremos en el lobulillo para hablar de los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. ¿Listo? Este es el esquema mayor que tenemos. Aquí está. Miren ustedes, todavía estamos hablando de estos bronquiolos donde ya no hay cartílago, donde aparece el músculo liso como capa importante. Y luego vamos a ir hablando del bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Además, los vasos sanguíneos le acompañan a la sistematización. ¿Se acordarán de este esquema que yo hablaba con el epitelio de la tráquea, no? ¿Sí? Células en cepillo, células ciliadas, células caliciformes que producen mucina, células basales y las células inmunológicas que había ahí abajo, las células K del Kultinsky, ¿no? Ya hemos hablado todo esto. Aquí está el bronquiolo, miren, en un corte histológico transversal. Lo primero que vamos a ver, el epitelio algo plegado, que es cilíndrico nada más, que existen células, sí, de cepillo, pero también alternan con células claras. Ahorita vamos a acabar de explicar qué son las células claras.
asentado en la membrana basal, una lámina propia, y miren el músculo que empieza a aparecer como un anillo de disposición circular. El músculo ya no se observa para nada las placas cartilaginosas, no existen los bronquiolos, y está la adventicia como otro tejido conjuntivo laxo por fuera. ¿Lo ven a los bronquiolos ahora? Miren la histología, ¿no? Interesante, ahí está el bronquiolo. Ahí podemos observar también la histología del bronquiolo, ahí está el epitelio, el músculo liso, la adventicia y los vasos sanguíneos. En este caso es una vena, miren, es una vena, y este es el bronquiolo, miren, el epitelio plegadito y el músculo liso. ¿Por qué? Porque estos bronquiolos, cuando inspiramos el aire, los bronquiolos, el músculo liso se distiende ligeramente para abrir los bronquiolos e ingresa el aire. Y cuando expiramos, se cierra, ¿no? Por eso es la presencia del músculo liso. Porque si no se produciría un colapso, se pegarían las paredes. Claro que la tráquea, los bronquios extra e intra no se pegan, porque tiene cartílago, eso lo mantiene abierto, ¿no? A la luz, el lumen de esos conductos. ¿Ven? Y aquí están las células claras. Mira, ese epitelio, a mayor aumento, podemos observar a estas células claras que alternan con las células en cepillo y su membrana basal. Espérenme un cachito. Espérenme. Lo que pasa es que he abierto. Entonces, no nos olvidaremos que en el epitelio de los bronquiolos es epitelio cilíndrico nada más. Y las células que tienen proyecciones de cepillo alternan con estas células claras. Células claras que tienen gránulos en el citoplasma, en el polo apical, ¿no? En el polo apical, y que mantienen una especie de respuesta también inmunológica para cualquier aspecto que ingrese con el aire, cualquier contaminante que ingrese con el aire. Ustedes saben que en el aire ingresan partículas extrañas, polvo, virus, cualquier cosa puede ingresar. Y entonces estos conductos tienen que estar permeables y bien defendidos. Aquí no hay las células K, aunque más abajo tenemos macrófagos también en la lámina propia, pero más adelante voy a hablar de las famosas células polvo, ¿no? Las células polvo. Pero estamos en los bronquiolos y hay que destacar a las células claras. Eso como característica citológica importante, y estos bronquiolos terminarán más abajo organizando los bronquiolos respiratorios que finalmente van a terminar en los sacos alveolares, en los conductos alveolares. No. De esos bronquiolos, de los cuales yo hablaba, ahora la histología es la misma, pero van a ir a formar los bronquiolos terminales. ¿Cuándo se dice bronquiolo terminal? Cuando el calibre de la ramificación de los bronquiolos antes de ingresar al lobulillo pulmonar, que son unidades de ventilación, terminan todavía con su estructura idéntica, es decir, tienen un epitelio cilíndrico, presentan las mismas células claras, tienen una membrana basal, una lámina propia y músculo liso. Entonces, la última ramificación de los bronquiolos, por eso se dice bronquiolo terminal. Y finalmente, estos bronquiolos terminales irán a constituir parte de lo que va a ser los bronquiolos respiratorios. Y los respiratorios terminarán
en los bronquios, en los sacos alveolares, quiero decir, en los sacos alveolares, y finalmente los alveolos mismos, que van a ser en última instancia los encargados del intercambio gaseoso. No sé dónde. Teníamos nosotros un elemento importantísimo en la laringe llamada la epiglotis. De la epiglotis tenemos que hablar varias características, su histología, que es importante, pero aquí está. Aquí había estado, pues, chicos. Espérenme. Porque si no les pongo unos dibujitos no vamos a entender. Ahí estábamos con las famosas células claras. Este es el curso que más bien se ve grabado. Las famosas células claras, mira, que tienen esas formaciones conocidas, a todo el conjunto de células se las llama células club también. Qué interesante, el club de células claras tendría que ser, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son secretoras, miren, con esos gránulos. Las claras no tienen cilios, importante, están hasta los bronquiolos terminales, es decir, todo el árbol bronquial, bronquiolar, digamos, de los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. Hasta ahí vamos a ver a las células claras. El club de las células claras, si quieren. Células club, así se las llama, ¿no? Y secretan proteínas. Estos gránulos son proteínas secretoras compuestas de surfactante y enzimas desintoxicantes. Miren eso. Estas células entonces producen una especie de un aceite. La sustancia surfactante esencialmente está producida por los alveolocitos tipo 2, neumocitos tipo 2, como vamos a ver enseguida. Pero las células claras también producen en mínima cantidad, no es su principal función, pero sí producen también esta sustancia surfactante. ¿Y para qué sirve la sustancia surfactante? Para evitar los colapsos. Yo les dije siempre que es un colapso. Si tenemos un globo, inflamos, sacamos el aire, las paredes se pegan por la humedad interna que tiene el globo. Se pegan las paredes y eso se llama colapso, ¿no ve? Separarlos es difícil, ¿no? Porque se adhieren superficie con superficie. Pero si llenáramos dentro del globo con un aceite, soplamos, desinflamos, no se va a pegar, el aceite no lo va a permitir, ¿no ve? Es igual a la sustancia surfactante, mis queridos amigos. Es una especie de un aceite muy fino, ¿no? No lo diré aceite, sino sustancia surfactante. Eso es la palabra más correcta. Estoy comparando con un ejemplo nada más, ¿no? La sustancia surfactante evita el colapso, que estos conductos de los bronquiolos, como ya no tienen cartílago, no hay quien les mantenga permeables, abiertos, ¿no? Entonces la sustancia surfactante ayuda en que no se produzcan los colapsos. Eso es importante. Y tienen enzimas. Y también actúan, dice, como células madre progenitoras en la separación del epitelio, de ese epitelio cilíndrico. Entonces la pregunta para el parcial podría ser esta, ¿no? ¿Corresponden a las células, o podría preguntar qué? A ver, ¿qué tipo de células son constituyentes del epitelio bronquiolar, de los bronquiolos, ¿no? Que producen, inciso A, sustancia surfactante. B, son células madre.
¿no es? Son células madre, A, B, C. D, constituyen las células club, ¿no es? Todas, ninguna. ¿Cómo responderían? Todas, ¿no? Todas le corresponden. Pero las células claras son propias de los bronquiolos, nada más, por favor. Eso no existe ni en los bronquios, ni en la tráquea, ni nada. ¿Listo? ¿Clarito? Clarito. Muy bien. Pero eso hasta los bronquiolos terminales, ¿verdad? Esa es la organización de los bronquiolos. Aquí está mejor todavía la organización de estos bronquiolos. Miren, mientras tenga este tipo de epitelio cilíndrico simple con células claras, constituye hasta el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, que todavía tiene este tipo de epitelio, terminará en los bronquiolos respiratorios. Y los bronquiolos respiratorios ingresan a los lóbulos pulmonares, donde se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Aquí creo que es importante subrayar que los bronquiolos respiratorios tienen una histología muy especial. No es como el de los bronquiolos, donde ya hemos mencionado sus características. ¿Qué es lo que le caracteriza a los bronquiolos respiratorios, que son distintos de los terminales? Que los bronquiolos respiratorios tienen doble tipo de epitelio. Uno, en una partecita, miren, aquí está el bronquiolo respiratorio, tiene epitelio cilíndrico simple con células claras, primer epitelio. Y el segundo tipo de epitelio es alveolizado. Alveolizado. Entonces tienen doble, ¿no? Repetimos entonces. Los bronquiolos respiratorios tienen doble formación epitelial. Por una parte, el epitelio cilíndrico con células claras, el epitelio cilíndrico simple, pero la otra pared que tiene es alveolizada. Es decir, la pared alveolizada es un epitelio plano simple. Pero no es tan sencillo decirlo plano simple, porque enseguida hablaremos la histología de los alveolos y ahí me entenderán que la pared alveolizada es una estructura especial de los alveolos. Pero hasta aquí, lo que hay que señalar, la diferencia histológica entre bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio, es que el bronquiolo terminal tiene un epitelio cilíndrico simple con células claras. En cambio, el epitelio respiratorio tiene doble, un epitelio parecido al terminal y el otro de la pared alveolizada. Muy bien. Pero ahora expliquemos cómo es la histología de los alveolos o sacos alveolares. Bien. De los bronquiolos terminales, que tenían un epitelio cilíndrico bajo, con células claras, etc., ahora se están formando los bronquiolos respiratorios, ahí está, o asinos respiratorios también que se les llama, y los sacos alveolares. Vean ustedes las características importantes que tiene es el intercambio de gases. La pared alveolizada está hecha para el intercambio gaseoso oxígeno por dióxido de carbono. Pero ¿cómo es esa pared alveolizada? Vamos a irnos enseguida. Aquí, antes de explicar la histología, quiero que este es una bonita diapositiva tomada de las laminillas histológicas. Miren, este es el bronquiolo terminal, miren su histología, y este es un bronquiolo respiratorio. Miren,
Una pared tiene con la misma característica del bronquio terminal, cilíndrica con células claras, y la otra pared, miren, es alveolizada. Termina en alveolos. ¿Cuáles son los alveolos? Estos redonditos que van viendo así son los sacos alveolares. Sacos alveolares o alveolos, ¿no? Y en esos alveolos se produce el intercambio gaseoso. Aquí, a mayor aumento, estamos viendo ya los alveolos. Miren ustedes, son células planas asentadas en una membrana basal, pero cuya histología es importantísima. Cuando hablamos de los alveolos, tenemos que hablar de la barrera aire-sangre, la barrera hematogaseosa, que también se llama así. ¿Listo? Que entonces tiene algunos nombrecitos para simplificar: barrera aire-sangre o barrera hematogaseosa. Y la explicación histológica es la siguiente de la barrera hematoaérea. Esta es la pared alveolar, hemos dicho. Ahí está. Contiene fibroblastos por debajo de la membrana basal, macrófagos, que serán las células polvo, mastocitos, linfocitos, células plasmáticas. Pero expliquemos cómo es esa pared alveolar. Primero, tiene un epitelio, y ese epitelio presenta dos tipos de células, que se los va a llamar alveolocitos, porque forman parte del alveolo, o también se los llama neumocitos. Tiene dos nombres de estas células. Se los puede decir alveolocitos o neumocitos, que son las células epiteliales del alveolo. Por debajo estará una membrana basal y mucho más abajo un tejido conjuntivo donde hay la presencia de vasos sanguíneos de tipo capilar, pero además están presentes macrófagos, fibroblastos, mastocitos, linfocitos y células plasmáticas. A las células que voy a destacarlas por su característica importante serán a los macrófagos de esa zona, y llamadas células polvo. Células polvo, ¿por qué? Porque fagocitan partículas extrañas. Estas células polvo se encargarían de fagocitar, por ejemplo, las partículas del humo de los cigarrillos que ingresan hacia los pulmones. O podría ser partículas de polvo, precisamente que ingresan con el aire, u otro tipo de partículas que también son atrapadas por estas células. Por eso las destaca y se las dice células polvo. Serían parte del sistema macrofágico reticular, que hemos ido señalando en el hígado, por ejemplo, las células de Kupffer. En el tejido nervioso hemos dicho las células de la microglía, que también son macrófagos con mismas funciones. Y en el caso del pulmón serían las células polvo. ¿Listo? Pero veamos esto. Ese epitelio de la pared alveolar presenta los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, o llamados también alveolocitos. Casi un 90%, 95%, la mayoría de los neumocitos son del tipo 1. El resto serían los alveolocitos tipo 2. Ahí está, ¿no? Los neumocitos tipo 2. La mayoría entonces cubrirá las paredes alveolares, los neumocitos tipo 1. Y también estarán presentes los neumocitos tipo 2. Ahora aquí vienen las preguntas del parcial. ¿Qué función cumplen los neumocitos tipo 1? Y radicalmente diremos, los neumocitos o alveolocitos tipo 1 cumplen la función exclusiva del intercambio gaseoso dióxido de carbono, ¿no? Por oxígeno. Entonces yo voy a poner de la pared alveolar
Las células encargadas del intercambio gaseoso son neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, células polvo, todas, ninguna. ¿Cuáles son? Uno, pues, uno. Esas exclusivamente. Porque los neumocitos tipo 2 no participan del intercambio gaseoso. No. ¿De qué se ocupan los neumocitos tipo 2? Se ocupan de producir la sustancia surfactante o la tensioactiva. La sustancia surfactante también se la conoce como tensioactiva. Se puede decir sustancia surfactante o tensioactiva. ¿Me están escuchando? ¿Ya? ¿Y quiénes también producen sustancia surfactante? Las células claras, las células club. ¿No ven? ¿Sí? Claro, pero en mínima proporción, ¿no? Eso en los bronquiolos, ¿verdad? En cambio, en los alvéolos y en los bronquiolos respiratorios, la sustancia surfactante es producida por los neumocitos tipo 2, o alveolocitos tipo 2. Miren entonces la importancia, ¿no?, de esta sustancia tensioactiva. ¿Y para qué sirve la sustancia tensioactiva? Para evitar el colapso de los alveolos. Pero también la sustancia tensioactiva es una parte de la barrera aire-sangre, que ahorita vamos a explicar, de la barrera aire-sangre, queridos amigos. Y más abajo ahí está, destacamos a los macrófagos, que se las llama células polvo, ¿no ven? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que fagocitan partículas que ingresan con el aire. No nos vamos a olvidar, chicos. Pero los macrófagos no existen en el epitelio, sino están en la lámina propia, porque es parte del tejido conjuntivo, pues, ¿verdad? Así es. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Preguntaréis, ¿qué son las células polvo ahí? Las células que se encargan de fagocitar partículas extrañas se conocen como inciso A, alveolocitos tipo 1, inciso B, alveolocitos tipo 2, inciso C son los macrófagos. Sí, pero si les pusiera en vez de macrófagos células polvo, por su pollo, ¿no? Células polvo diríamos, no nos vamos a olvidar, ¿no? Ya estamos describiendo, ¿verdad, chicos? Ahí está. Miren, este esquema es bello, tómenle la foto, es del Atlas de Di Fiori, con el cual aprendí yo en mis tiempos cuando era estudiante de histología, cuando era auxiliar, cuando era profesor igual. Miren, este es un bronquio, las placas cartilaginosas, y en esos sitios aparecen las glándulas, y aparece el músculo de Reisenstein, que se va a hacer manifiesto en los bronquiolos. Mira, este es un bronquiolo acá abajo este es un bronquiolo. Mira, ya no hay cartílago, aparece músculo liso, ¿no? Circular. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio. Y más abajo, aquí tengo los alvéolos, los sacos alveolares. Belleza, ¿no? A ver si echan al internet y pueden bajar este libro, está gratuito, chicos. Se llama Atlas Histología de Di Fiore. Di Fiore. Ese es el autor. Di Fiore. Es un libro argentino, por si acaso, del Ateneo la editorial. Es una belleza de libro, puro Atlas. No hay nada de literatura y puro esquemas, pero fácil de aprender. ¿Ya? Estos otros esquemitas, dibujitos para ver cómo ha ido cambiando la histología hasta llegar a los sacos alveolares. Miren, ahí están las células claras, todavía en los bronquiolos, ¿no? Y estamos en esta parte terminal ya de los sacos alveolares. Ahí está. Miren, estos son los sacos alveolares o alvéolos que tenemos que mencionar hoy día. Bien. Con esta diapositiva quiero explicar ahora
la histología de los alveolos y los sacos alveolares. No sé si ponerles un ejemplo muy ridículo, pero bueno, es para que me entiendan nada más. Aquí está el bronquiolo respiratorio. Miren este epitelio que todavía es cilíndrico con células claras y de pronto se convierte en paredes alveolares y sacos alveolares. Entonces, para que me entiendan lo que son los conductos alveolares, estos son los conductos alveolares, tengo que remitirme a lo que son los sacos alveolares. Miren, estos son sacos alveolares. Y es parecido a un hotel, miren, donde los sacos alveolares serían las habitaciones, miren, ahí están. Y las puertas abiertas. Estas son las puertas. Es igualito que en nuestro pasillo, ahí tenemos las aulas de histología, decanato, todo. Si abriéramos las puertas serían los sacos alveolares y todo el pasillo se constituiría esto como un pasillo en el conducto alveolar. ¿Me entienden? El conducto alveolar es un espacio donde se abren todos los alvéolos o sacos alveolares. Al final, es un sector donde circula el aire, pues. A esto se denomina conducto alveolar. Es decir, el bronquiolo respiratorio termina en conducto alveolar. Y los conductos alveolares se abren en los sacos alveolares. El conducto alveolar sigue extendiéndose y se abren en los sacos alveolares, saco alveolar o alveolo si quieres. Ahora me estás comprendiendo, miren, cómo hemos ido desde la tráquea, bronquios extra, bronquios intra, bronquiolos, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, que tiene doble epitelio, ¿no? Hemos dicho. Y el bronquiolo terminal termina en el conducto alveolar y los conductos alveolares en sacos alveolares. ¿Estamos o no, chiquito? Digan, pues, ustedes no dicen nada, ya no se emocionan como antes se emocionaban maravillosamente. Bueno, esto no sé si volver a repetir, pero ya he explicado todo esto, los bronquios, pero si quieren tomen una fotito para que tengan como diapositivas de la histología de los bronquios. Ahí está. Hemos hablado de los bronquios interpulmonares, sus capas, mucosa, muscular. Los bronquios todavía tienen islas cartilaginosas, ¿no? Este cartílago en forma de placas o islas o discos. Así es. Y la adventicia, hemos ido hablando de todo eso. El dibujo también hemos mostrado ya de los bronquios, cuando tienen placas es bronquio intrapulmonar. Y los otros son los bronquiolos, ahí abajito, bronquiolos. Ahí están los bronquios todavía con los discos cartilaginosos, todo eso hemos hablado. Más bronquios, el epitelio que ya hemos hablado. Los bronquiolos que también hemos hecho bastante énfasis, las características, las células cilíndricas que han sido certificado, las células claras, todo eso hemos hablado, ¿verdad? Los bronquiolos propiamente dicho, hasta bronquiolo terminal hemos ido hablando. Ahí está pues el músculo del Reise y semen, qué bonito, la musculatura lisa. Eso es bronquiolo. Más bronquiolo terminal, es el último, ¿no? La última ramificación de los bronquiolitos. Ahí está, los bronquiolos terminales y el bronquiolo respiratorio, pero que tiene doble, una pared alveolizada. Ya muchos, ¿no? Entonces, si quieren, tomen la fotito. Ahí está. Ahí el dibujo con el bronquiolo y el conducto alveolar y los sacos alveolares. Ahí está un bronquiolo con sus sacos alveolares. Lo mismo ahí, bronquiolos. Y los alvéolos, que hemos señalado, que tienen un epitelio con dos tipos de células, una monocístico 1, alveolocístico 1, 2. Y por supuesto, por debajo, en la lámina propia de tejidos, hay células plasmáticas, linfocitos, qué sé yo, los macrófagos, las células polvo importantes. Todo eso hemos ido hablando. ¿No ven?
conductos alveolares, los sacos alveolares. Pero ahora lo que quiero hablar es de la basera y de sangre, y con eso me van a entender muy bien lo que es el alveolo. Y aquí empezamos. Miren ustedes. En este dibujo yo quiero significar la presencia de los alveolocitos o neumocitos tipo 1, aquí están, y este otro que son los neumocitos tipo 2, o alveolocitos tipo 2, o célula alveolar tipo 2. La célula alveolar tipo 2, miren, tienen una especie de cuerpos laminares que al final se van a fusionar y van a ser la sustancia surfactante. Es decir, los alveolocitos tipo 2 producen sustancia surfactante importante. Más abajo tiene un solo núcleo, miren ustedes, y está en relación a los vasos sanguíneos más abajo, de donde va a obtener parte de sus componentes químicos. Pero los alveolocitos tipo 1, si bien producen la sustancia surfactante o tensioactiva, químicamente es la dipalmitil. ¿Dónde está la cosa? Aquí está. La sustancia surfactante o tensioactiva químicamente se conoce como dipalmitoilfosfatidilcolina. Miércoles, nunca me he podido aprender eso. Disculpen, ¿qué está hablando? Nunca he podido aprender. Vamos en esta parte. Nunca me he podido aprender la palabra esta. Es dipalmitoilfosfatidilcolina. Así, dipalmitoilfosfatidilcolina. Bueno, químicamente es eso, ¿ya? Es una especie de un aceitito. Dios mío, ¿cómo es posible? En los lactantes prematuros, eso es interesante, a consecuencia de un problema, el síndrome de distrés respiratorio neonatal, enfermedad de membranas hialinas, hace que esta sustancia no se produzca, ¿no? Entonces, pues tienen problemas de colapso, ¿no? Colapso. Pero es importante para evitar el colapso de los alveolos. ¿Me entienden, verdad? Ahí está. Los macrófagos ya hemos hablado, y después hemos hablado de los neumocitos tipo 2 que producen la sustancia surfactante, las células polvo. ¿Qué más? Aquí está la histología a mayor aumento, así es como vamos a ver en nuestra cátedra en el laboratorio. Los alveolos, miren, ahí están los alveolocitos tipo 1, tipo 2, y vamos a ver los eritrocitos que están hechos de vasos sanguíneos, ¿no? Pero, ¿cómo? Aquí está la manera hematogaseosa que yo quería hablar. Por fin llegué a este, con esto vamos a terminar. Miren ustedes, ¿qué tengo? La pared alveolar. Este es el saco alveolar. Los neumocitos tipo 1, tipo 2 están asentados en una membrana basal. Los neumocitos tipo 2 producen una sustancia tensioactiva que baña la superficie de los alveolos. Inclusive le baña a los neumocitos tipo 1. Y cuando ingresa el aire para intercambiar dióxido de carbono con oxígeno, el oxígeno tiene que atravesar esta pared que se llama barrera hematogaseosa. ¿Y cuáles son los componentes de la barrera hematogaseosa? Pregunta de examen, esto sí les puedo preguntar. 1. La sustancia tensioactiva. ¿No es cierto que los neumocitos tipo 2 producen? Bañan entonces el interior del alveolo. ¿Cuáles son los componentes de la barrera de sangre hematogaseosa? Sustancia tensioactiva o, ¿qué hemos dicho? Sustancia surfactante o dipalmitoil, no sé, ya, esto me he complicado de nuevo. Ya, otra vez, no puedo aprender eso. Bueno, ahí está. Por debajo de esta está el neumocito tipo 1. Entonces los componentes de la barrera hay de sangre hematogaseosa son sustancias tensioactivas. Neumocitos tipo 1. El 2,
no participa, este produce el acetito nomás. ¿Y dónde está agarrada, sentada el neumocito tipo 1? En una membrana basal. La tercera, entonces, constituyente histológica de la basera es membrana basal. Listo. ¿Y qué es lo que tenemos al otro lado? Por debajo de la membrana basal, parte de la pared del alveolo. Los vasos sanguíneos, mira, un capilar sanguíneo. ¿Y el capilar sanguíneo qué tiene? Membrana basal del vaso sanguíneo y el endotelio del vaso sanguíneo. ¡Listo! Ahí están los componentes de la basera y de sangre. Enumeramos de adentro para afuera, desde el alveolo hasta el capilar sanguíneo. Sustancia, surfactante o tensioactiva. Neumocito tipo 1. Membrana basal del neumocito tipo 1. Membrana basal del capilar sanguíneo. Tiene doble membrana, no te olvides. Membrana basal del capilar sanguíneo y el endotelio de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el oxígeno tiene que atravesar esas 5 estructuras hasta llevar a los eritrocitos el oxígeno. Y los eritrocitos devuelven el dióxido que tiene que atravesar estas 5 capas. Reiteramos de nuevo: sustancia tensioactiva o surfactante, neumocito tipo 1, membrana basal del neumocito tipo 1, membrana basal del capilar sanguíneo, ¿no ve? Y endoteliocito, 5 componentes. ¿De acuerdo? Ahí está la basera y de sangre o la basera hematogaseosa. ¿Qué respuesta? No era el punto. Perfecto, hemos concluido, creo, a tiempo, chicos. Aquí nuevamente la basera y de sangre. Ahí está lo que yo te decía con otros dibujitos, ¿no? Ahí están los neumocitos tipo 1, tipo 2. Ojo, los neumocitos tipo 2 no participan de la basera y de sangre. No, ¿me estás escuchando? Solamente producen sustancia tensioactiva. Ahí está el eritrocito, el capilar, ahí están las capas que he mencionado. Claro que el espacio intersticial entre membrana basal y membrana basal. El espacio intersticial. Más la pared alveolar. Aquí tengo otro dibujito de la basera hematogaseosa. No hay ningún problema, es los mismos componentes. Esas 5 capas que hemos ido mencionando. Ahí también de nuevo, miren el capilar sanguíneo, el alveolo, los neumocitos. Entonces, en estas 2 clases hemos ido viendo desde las fosas nasales hasta llegar a lo más interesante, el alveolo, el saco alveolar, donde se produce el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el bronquiolo respiratorio, con esto concluyo, una pared tiene de epitelio cilíndrico con células claras y la otra tiene pared de alveolo, que cumple funciones del intercambio gaseoso. ¿Listo? Correcto, queridos muchachos, qué lindo. Ahora podemos respirar tranquilos.